Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas, los que alcanzaron a llegar, los que están acá, los que están en vivo y los que están a través de las redes. Yo soy Natalia Gómez, coordinadora de formación en Proimágenes Colombia. Y como les conté esta mañana, para quienes estuvieron y les cuento de nuevo, siempre en el marco de la semana de encuentros presenciales de la convocatoria del FDC, cuando vienen los evaluadores a encontrarse con la gente que está optando por tener el estímulo, aprovechamos y generamos este tipo de espacios, lugares donde podamos charlar, discutir sobre algún tema, escuchar a algún experto, entrevistarlos. Y yo siempre digo que les ponemos conversatorios porque la idea es eso, la idea es que no solamente ellos hablen, sino ustedes también, quienes están acá presentes y quienes nos están siguiendo a través de la transmisión, nos conversen y nos pregunten y aprovechen la visita de todos los que están en la tarima y que aprovechen este espacio que se les brinda para quitarse las dudas de encima. No hay pregunta tonta nunca. Y bueno, hoy el tema de discusión de la tarde es circular un contenido, retos y estrategias. Y para eso trajimos a 4 distintos expertos de distintas partes del mundo y de distintos lugares dentro de la cadena, digamos, dentro del circuito de la circulación, para que nos hablen un poco de su labor y también para que discutamos sobre qué es lo complicado, cuáles son los retos, qué es lo que tenemos que aprender desde el punto de vista de ellos y también que nosotros como productores y como realizadores podamos hacerles preguntas. Yo les voy a pedir que se presenten ustedes para que cada uno nos cuente y así tengan largo rato para hablar y contarnos de su vida. Y estamos en casa, lo que les dije, estamos como en modo visita, entonces relajémonos, no nos pongamos tensos con las cámaras. Bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por ponerse acá adelante. Gracias, Juan, por aceptar moderar, que Juan también nos va a ayudar como moderador de la charla. Y gracias a todas. Hola, mi nombre es Susana Rodríguez. Soy la programadora de este grupo. Trabajo como programadora hace casi 10 años o más. Trabajo con el Festival de Karlovy Vary en República Checa, que es un festival de clase A. También con el Festival de Documentales Cinéma du Réel en Francia, que se realiza en el Centro Pompidou. Y trabajo con el Festival de Rio en Brasil y también con un otro festival chiquito en Suiza, que es más experimental, que es Bildhaus. Además de programadora, hago una distribución que suelo decir más como, tengo una distribuidora que suelo decir que es una ONG y no propiamente una distribuidora comercial, porque distribuimos películas muy, muy independientes que de otra forma no se estrenarían. Normalmente estrenamos... También organizo un festival de cine itinerante en América Latina y por esas conexiones con las sedes donde se realizan esa muestra, que son salas alternativas con entusiasmo por estas películas que no están solo pensando en el lucro. Nos permiten también tener como una sede en países estratégicos y una sede estratégica de prestigio para el cine de autor, para estrenar películas que no son propiamente fáciles de llegar al público, pero que sin embargo hay un público. Y por eso entonces se llama Vaivén y hago también esa distribución, que es algo muy específico, que está muy lejos de una distribuidora comercial por sí mismo. Y hago también parte de distintos fondos internacionales de apoyo, entre ellos el Hubert Bos Fund del Festival de Rotterdam y el Doha Film Institute, que también principalmente apoya la cinematografía del Medio Oriente, pero también tiene apoyos para la postproducción de primeras y segundas obras de todo el mundo. Eso. Hola, soy Juliana Sousa, soy brasileña y de Río trabajo como agente de ventas para Under the Milky Way, que es un agregador. Es un tipo de distribuidora que
que tiene enfoque en el digital, en el VOD, Video On Demand. Y es una compañía, una agregadora internacional. Estoy desarrollando Latinoamérica para ellos. Y básicamente el papel del agregador es de ser el puente entre titulares de derechos audiovisuales y plataformas como iTunes, Google Play, Microsoft, Sony, Netflix, etc. Entonces, licenciamos contenidos a estas y trabajamos con titulares como distribuidores más comerciales, más tradicionales, y productores y agentes de ventas, poniendo sus películas en estas plataformas. Hay diferentes modelos de negocios y, bueno, tenemos una presentación y vamos a hablar más sobre los diferentes modelos y cómo hacemos ese trabajo con más precisión. Gracias. Hola a todos, yo soy Marina del Canto, si bien soy periodista, soy de Chile. Toda mi vida he ejercido en el área de la distribución y de la comercialización de contenidos. Hoy día estoy a cargo de una plataforma digital que hay en Chile que se llama Zapping TV, como directora de contenidos y viendo todas las negociaciones de los canales que están en esta plataforma. Pero yo hoy día sacaba la cuenta 24 años en distribución y comercialización. Cuando empecé, la cadena de distribución era cine, video y televisión y se demoraba casi 4 años. Hoy día, obviamente, como vamos a ver con el resto de los panelistas acá, eso varió completamente. O sea, yo me acuerdo que yo hacía clases cuando empecé a trabajar en algunas universidades y era muy fácil explicarlo. Hoy día es cada vez más difícil, pero también hay muchas alternativas de distribución y de cómo poner el producto en diferentes lugares. Trabajé también como gerente de ventas internacionales en Canal 13 en Chile, donde tuvimos un desafío súper entretenido y que nos llenó como de gusto, porque logramos hacer un catálogo de distribución independiente con las principales películas chilenas y los principales documentales chilenos. Nos demoramos 4 años en hacer eso y eso es lo que hoy día se vende en el resto del mundo. Lo que tratamos de nosotros hacer fue juntar a los productores desde Litín, desde los más viejos, Cayosi, hasta los nuevos de hoy día y ponerlo en esta distribuidora que teníamos dentro del Canal 13, que fue algo distinto y que no se ha hecho en muchos lugares de América Latina. Y hoy día estoy en Zapping, que es esta plataforma digital, que es otro desafío, me ha permitido estar mirando también desde otra parte el consumo de contenidos audiovisuales y nada, muy feliz de estar acá. Ahí vamos a hablar más en detalle. Bien, y yo soy Juan Torres, el único colombiano y hombre aquí bendito entre las mujeres y también el único, digamos, distribuidor clásico. Hago parte de una serie de agentes que aún permanecen en el mercado, que son los agentes de ventas internacionales, y es la figura tradicional, digamos. Entonces, Latido Films es mi compañía. Empiezo por preguntarte a ti, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Decías que algo cambió, que cambió muchísimo. ¿Qué es eso esencial que ha cambiado desde esa época de la que hablabas hasta ahora, esencialmente? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho. En nuestros países, sobre todo, lo primero es que nos profesionalizamos en el tema de la producción. Y lo que yo he visto en estos 20 años, al principio era imposible ver una película chilena o colombiana. No imposible, pero en festivales sí se veía mucho. Pero verla en otras salas, en otros países, llegar, como lo vemos hoy día, a todo el mundo, literalmente con nuestras producciones, eso era impensable. Era un trabajo que costaba... O sea, uno llegaba con algo, una película a Estados Unidos y ya era un tema mayor. ¿Ah? Eso creo que es fundamental. Y eso obviamente creo que es bueno porque todos los productores y todos tienen cabida con sus producciones. Y también obviamente, por otro lado, la audiencia tiene diversas formas de ver. Ya no es como yo empecé, que era el cine. Y todo se veía en cine. Hoy día una película, lo más probable es que espere que llegue a alguna plataforma para verla. El cine ya no tiene esa fuerza que tenía cuando yo empecé, que es como mística. Yo creo que eso se mantiene y el cine tiene su nicho, pero es otra forma hoy día de ver las producciones. O sea, los jóvenes hoy día no necesariamente van al cine. Yo miré las cifras en Chile, las producciones chilenas los últimos 2 años, el 2017, ni siquiera de la taquilla total, ni siquiera un 1% fue gente que fue a ver películas chilenas. Lo cual, si uno le ve después cuánta gente ve películas chilenas en plataformas digitales, es mucha más. Y el 2018
El 2% de la taquilla fue de personas que fueron a ver películas chilenas. No fue mucho más, pero eso es la realidad. Entonces también creo que ha cambiado mucho y si bien creo que es bueno, porque hoy día existen múltiples alternativas, también tenemos un desafío gigante que es el que producimos mejor, nos ven más, pero también el crear audiencia. Creo que eso es fundamental y es nuestro deber de todos. Si ustedes quieren agregar algo con respecto a esta pregunta, que sé que es bien amplia, pero que me parece que es importante empezar por ahí, para luego irnos metiendo a qué podría ser un productor en este momento para entrar en esta, digamos, en este paisaje, en esta selva tan complicada de la distribución internacional. Bueno, este mundo digital, claro, fue un gran marco, una gran transición con el modelo de abono, como de Netflix o Amazon Prime y Mubi, por ejemplo. Está súper popular hoy en día y porque da la posibilidad de ver este contenido de la casa de la gente y es más accesible, como los precios son más bajos, pero hay también una como ilusión que tienen todo a su alcance con un abono a Netflix, por ejemplo, pero en realidad no tienen todo el contenido del mundo. Entonces, hay muchos retos y muchos desafíos en intentar encontrar este equilibrio entre el consumidor tener acceso a muchos tipos de contenidos distintos, pero sin tener que abonar a 10 plataformas. Y hoy veo que, por ejemplo, hay bundles de compañías de cable o telecom que intentan concentrar esos muchos servicios de plataformas de contenido en un precio más favorable al consumidor. Entonces, ha cambiado bastante, ¿no? Antiguamente las personas iban a las salas y estaban listas a pagar un poco más, o bastante más, por tener una experiencia única en una sala oscura y todo eso. Y todavía existe eso, pero las salas de cine están cambiando bastante con las tecnologías de audio, de conforto en las salas, de conveniencias y todo eso, para agregar la experiencia personal, para competir con este modo de ver en casa que es cada vez más popular. Bueno, voy a tratar. Creo que el consumo del audiovisual cambió y yo pienso siempre de una forma, antes una película se estrenaba y quedaba como, cuando pasaba bien, quedaba un mes, 2 meses como en cartelera, se dice. Y hoy lo que uno, y comparo mucho con el amor, y hoy lo que uno busca es como el evento efímero, como el festival parece ser el festival o tornar algo más personal, se parece ser más que genera más apetito, ¿no? Como que genera más, la gente queda con más ganas de ir a ver una película que se estrena en un festival, después la película se estrena en sala durante un mes, bueno, si llega a conseguir quedar un mes, pero parece que ya no tiene la seducción que tiene el evento efímero. Como hoy en día, como parece que las parejas de muchos años son algo que pasó de moda y que la gente está buscando siempre como en sus plataformas Tinder, con una cosa más, algo y como la relación de largos años parece aburrida. Yo creo que hay algo para trabajar ahí. ¿Tú sientes que lo efímero es la presencia de las películas en los festivales o toda la experiencia de consumir una película? Sí, la experiencia de consumir una película cuando si se da de una forma que parece que se va a quedar mucho tiempo, que no hay me falta la palabra, perdón, que no, como un apelo que va a pasar de pronto, ya no lo vas a poder ver,
parece que no genera la ansiedad de la persona para ir y después se va. Como que el evento efímero en distintas situaciones parece convocar un poco más. Y esta situación de tener todo a la disposición en casa, pagar un abono, y mucha gente termina no viendo casi, paga, no sé, quizás Juliana sabe mucho más de las estadísticas, pero hablo con muchos amigos, la sensación es que sí pagan y después pasa un mes y quizás no han disfrutado de lo que han pago, que tener a la disposición una idea como metafísica de tener a la disposición pagar y después no. Y nada, el hecho de salir de casa, ir a un... Pero al mismo tiempo también me da la sensación que el cine, como el vinilo, como en distintas cosas, hay algo sagrado que se genera y que hay lugares que logran generar ese apelo a que la gente sí siga yendo, pero se tiene que trabajar de una otra forma hoy en día. Es como que se tiene, quizás que una sala de cine tiene que ser, no sé, Cine Tonalá o la Cinemateca, que agrega un conjunto de una biblioteca, un café, una librería, que es un espacio de vivencia, y que ahí la gente va no solo para... Pero también me deja pensando en que nada, el ritual sagrado de ir al cine ahora necesita todo eso alrededor. Pero... Y sin embargo, por lo menos en Colombia las cifras aumentan como que muy alentadoramente. Sabemos que mucho depende del cine americano, pero quiere decir que la gente sigue viendo en la pantalla gigante ese plan. O sea, sí, no estaba tan consciente de las cifras de Colombia y fue como una linda descubierta al llegar acá esta vez, porque creo que es uno de los pocos países en que esa estadística está creciendo. Natalia, ¿no parece? Como la tendencia que hay de algunos documentales por acá en Colombia, por ejemplo, no sé si es a nivel mundial, de hacer estrenos con fechas pactadas, o sea, va a estar 3 días en tal teatro, y creo que algo que mueve mucho a la asistencia y ese apuro de no perderte es como ese temor a, si no lo viste ahí, ya no lo ves. Entonces, es como a lo que te refieres un poco, de generar esa experiencia y esa estrategia distinta. Si me dicen que va a estar un mes en cartelera o que lo tengo un mes disponible en la plataforma, puede que pague y nunca lo vea. Entonces, es esa inmediatez. Es como que nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Como tenemos que ponerle una fecha límite porque si no, no... Quería agregar, hay algo bien interesante lo que dice Juan. Si viene creciendo el consumo en general del cine, digamos que se espera que el año 2019 sea histórico en términos de asistencia. Hay bastante incertidumbre con respecto al año que viene que va a haber una caída en el consumo a salas de cine. Digamos que esa ha sido la tendencia en el mundo y como que ya llegó el momento en que en Colombia eso va a empezar a pasar desde el próximo año. Eso por un lado. Quería agregar que el tema de la expectativa en las campañas, no sé si conocen una plataforma que se llama Filmin España, que tiene como el Filmin Latino. Allí en cambio sí hacen como unas campañas en la que te ponen por cuánto tiempo va a estar el contenido disponible. Quedan 2 días, quedan 3 días, y eso, aparte de que también tienes un espacio para ver la interacción de la gente que ha visto la película. Entonces hay muchos comentarios en este momento técnicos, el subtitulaje, etcétera, pero los que entran al contenido también enganchan pues conversaciones. Y quisiera preguntarles y como dirigir esta intervención hacia de qué forma agentes de venta en conjunto con los distribuidores desarrollan esos públicos, que digamos es el reto de entender dónde está la audiencia, cómo llegarles y cómo promocionarse, cuando parece que si no van a las salas de cine es un potencial que está por todos lados, y que hay iniciativas como esta que muestran un poco cómo uno puede empezar a entender la cosa
entender como con qué herramientas cuentan para analizar este tipo de cambio del patrón de consumo y de las audiencias. A ver, yo te diría primero que el agente de ventas no se ocuparía normalmente de eso, pero sí sería un beneficiario de eso que funciona muy bien. Yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando uno le dicen te quedan 4 días, te quedan 3 días, yo creo que todos hemos caído en eso y me parece súper bien, me parece muy inteligente como estrategia. Yo creo que en ese caso sería más bien Juliana que nos debería responder, que es la agregadora de nuestro parche. Bueno, hoy tenemos muchos datos de ventas, ¿no? Que estudiamos para saber qué tipos de películas, de qué géneros salen bien en qué tipos de cuáles territorios y si son VOD o SD. O sea, si compran las películas para guardarlas, almacenarlas o por un precio más grande o si alquilan. Y hoy el VOD está más en alta, o sea, la gente prefiere alquilar una película porque no quieren necesariamente tenerla para siempre. Pero hay una excepción con las tecnologías que están cambiando, con 4K, con Dolby Atmos, y eso es algo que quería decir, agregar esos cambios en el audiovisual. Dos cosas, accesibilidad. Entonces, ahora las plataformas están cada vez más exigentes, entonces hay que tener closed captions y como subtítulos para hard of hearing, ¿no? Y también las tecnologías piden cada vez más películas en 4K, en HDR, con 5.1, audio al menos o Dolby Atmos. Entonces, estas cosas hacen diferencia para el consumidor hoy. Sobre esta cuestión de cómo crear públicos, de encontrar los públicos, por ejemplo, en Under Me QA, organizamos un festival online que se llama My French Film Festival con Unifrance. Entonces, es un tipo de iniciativa para impulsionar el cine francés en todo el mundo. Entonces, es un proyecto todo enero que tenemos con iTunes, con todas las plataformas que mencioné, y está disponible por un precio súper accesible, súper bajo, con el apoyo de Unifrance, que es la Asociación de Cine Francés, que representa a todos los distribuidores y agentes de ventas franceses. ¿Está gratuito en América Latina al principio? Sí, está como 99 centavos, algo así, súper, súper accesible, durante un mes. Entonces, es un tipo de iniciativa que podemos hacer con las plataformas. Claro, hay promociones siempre como con los calendarios, las agendas editoriales de los equipos comerciales. Entonces, Halloween ahora está por vir. Tienen muchas iniciativas de promociones en Halloween, de películas que pueden continuar se vendiendo. Navidad, vacaciones, Día de las Madres, Día de los Muertos, todo eso. Llevamos eso en consideración para seguir sirviendo a los públicos. Sí, pero en términos de crear una conversación entre los que aman las películas, hay algunos aplicativos, hay Letterboxd, cosas así, pero ya no pertenece tanto a nosotros, es otro tipo de proyecto, iniciativa. Hay en Brasil Filmelier, que es un aplicativo que selecciona como una curaduría de películas para ti, dependiendo de qué te gustas ver. Pero es súper automático hoy con algoritmos. Las plataformas tienen acceso a qué ves y pueden recomendar basado en qué te gustas ver. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo te puedo agregar, por ejemplo, desde una versión muy artesanal, el estreno, por ejemplo, en salas de estas películas que hablaba, muy independientes, como eventualmente hace 10 años nos iríamos comprar publicidad en un diario, eventualmente, hacer una premiere con un concurso en un diario. Hoy, porque preguntaba sobre llegar al público, decir 3 días, 4 días. Hoy en día, por ejemplo, no pensamos en estrenar en un horario completo durante una semana entera.
se estrena en una sala que ya por sí es una sala que tiene una programación de distintas películas y entra una película en horario a los viernes y sábados en este horario solo, que es muy distinto de lo que se hacía antes. Las redes sociales son fundamentales, no vamos a gastar plata en publicidad. Nada, como solo para dar un otro lado como más... También algo súper importante creo hoy día que nos ayuda a todos los que estamos en el negocio es el tema de las redes sociales. El marketing digital hoy día es fundamental y es algo que antes no existía. Efectivamente, hacer un lanzamiento hoy día, pensar, por ejemplo, una película en Chile que se estrenó en 4 salas, nos juntamos con el productor, el director y todo, y es una película que igual iba a funcionar muy bien, pero era chica, era una comedia, y la verdad que dijimos, hagamos algo distinto, o sea, no distinto, no gastemos plata en los medios tradicionales, porque no lo vamos a recuperar y no vamos a llegar al público que queremos. En cambio, con las redes sociales hoy día uno sabe perfectamente y puede invertir mucho menos, yo creo que no sé cuánto, muy poco, pero ser mucho más preciso en la gente que queremos llegar, con nuestras películas, con nuestros documentales, con lo que queramos que ellos vean. Eso creo que hoy día es algo bueno también. Bueno, esto que estamos comentando es como desde nuestra perspectiva. Siempre en estas charlas me parece que es bueno también pasar a pensar en ese joven o no tan joven, medianamente establecido, productor que tiene una película. ¿Cómo hace él para empezar a pensar en que su película circule? ¿Ustedes qué aconsejan en el estado actual de las cosas que él debería hacer? Sé que no es fácil, pero es un poco el objetivo, como que quede algo, que vaya quedando algo de como de consejos prácticos o de pistas prácticas que nosotros vamos a darles a ellos, porque nosotros estamos como en la industria y ya ahí nuestras preguntas pues se dan entre nosotros, pero siempre o muchas veces tengo charlas con productores, sobre todo directores, que me dicen cómo hago para que mi película circule, que es finalmente el objetivo de esta charla. Pero circule desde la primera instancia, ¿no? Sí, pues yo supongo, como lo sintamos, es decir, la charla se llamaba circulación, yo diría circulación nacional, internacional, en festivales, en redes, en salas. Sí, es que hoy en día una película empieza a circular antes de que sea una película, que para mí por veces puede ser algo peligroso. Y vuelvo atrás y digo, si hay alguien acá en quien nos mira, no dejen, como no piensen una película pensando en el futuro, piensen en lo que quieren hacer y sean auténticos con lo que quieren hacer. Tipo, no estén, para mí eso es lo más importante. Si es un director que le gusta hacer un cine más comercial o si es un director que le gusta hacer un cine de autor, ambas no estén pensando, sí me gusta hacer cine comercial, pero me encantaría estar en Cannes. Después de ese reto, que creo que es súper importante, porque para mí cuando veo una película, lo que más me aleja de que me guste es sentirle falta de autenticidad. Y esto no lo logro explicar muy bien, pero es que si uno es verdadero con sus ímpetus artísticos, creo que es lo más importante. Después de esto, una película hoy en día empieza a viajar desde el momento de creación, así que esto es una lucha constante con lo que yo estoy diciendo también en primer lugar, porque empieza y es importante y tiene un efecto también y es el primer momento de una película es que se puedan aplicar a mercados de laboratorios, clínicas, hoy en día hay como 1000 formas de llamarlo para desarrollar la película. Y esto se le puede tomar como una ayuda y que lo es, y
siendo auténticos y no dejar su objetivo y su arte seguir los consejos de quien sea. Pero empieza ya desde un momento en que un proyecto se coloca en el mercado, sea nacional, sea internacional, a través de laboratorios, clínicas. Entonces, como concretamente, ¿recomendarías empezar a buscar laboratorios de coproducción, talleres con script doctors, cosas en ese sentido, talleres ¿no? de escritura, sí, pero que no se dejen tampoco, que tengan muy conscientes de lo que quieren y que no se dejen tampoco llevar por las leyes del mercado y lo que les dicen los demás. Pero nada, creo que hay otras etapas, pero quizás paso la palabra a mis compañeros para hablar, porque enseguida creo que es siempre esta dicotomía entre ser auténtico y buscar posicionarse en el mercado nacional e internacional, que eso los ayude, los alimente y no los aleje de su objetivo artístico también. Sí, veo una película como dos cualidades. Una es un producto artístico y creativo, y el otro es como un producto comercial. Y a veces una película de autor está más cerca de esta cualidad más artística, no tiene tantas ambiciones de lucrar, pero eso depende de cada película. Claro que un director, un productor va a querer que la película tenga una trayectoria bonita por todo el mundo, por festivales, por que sea visible, ¿no? En salas. Esto hace parte de la comercialización de la película y de la vida de la película. Entonces, una cosa está como también vinculada a la otra. La pregunta fue sobre qué recomendar. O sea, como pistas concretas para cuando Sí. se tiene un proyecto o ya una película o algo en la mitad, Sí. Entonces, para que la cosa, para que la obra circule, que es algo Sí. tan difícil, que no se quede en el cajón. Sí. Creo que es importante entender el potencial comercial de la película, mismo que sea usted el director o productor, que tienes una idea del potencial real de esta película en el mundo. Entonces, una idea del presupuesto, de los festivales, de los premios, de la recepción de la película, para que sepas más o menos cómo negociar con agentes de ventas, con distribuidores que van a abordarlos en las diferentes etapas, ¿no?, de la vida de la película. Sí, sí. Entonces, depende de los actores de la película, depende de si es una primera película, si el director ya tiene un histórico, si ya tuvo críticas de la prensa. Todas esas cosas van a agregar a este potencial comercial de la película y son factores a considerar para saber si esta película cuánto vale, ¿no? Y cuáles oportunidades pueden como agarrar, como sí, pueden tener oportunidades o esperar un poco más para otras ofertas que van a aparecer. Entonces, por ejemplo, una película que estrenó en, no sé, San Sebastián y tuvo una recepción maravillosa, es posible que un distribuidor va a se interesar por la película y quiere ofrecer de comprar la película para el mundo, por ejemplo, derechos mundo. Si el director siente que esta película tuvo una recepción buenísima y que va a estrenar en otros festivales, puede esperar un poco con esta oferta en la cabeza para después comparar las diferentes ofertas, diferentes negocios que llegan a su mesa y después elegir cuál camino es mejor para la película. O sea, no cerrar un deal
porque están ansiosos para que la película sea vista en todo el mundo. A veces es un precio muy bajo para la película. También si la película es pequeña y hay una oportunidad grande para ella, entonces es eso que tienen que buscar a entender. El valor de la película, las oportunidades que llegan a ustedes y si esa oportunidad es valiosa o grande o si pueden esperar para después considerar todas y ver un camino mejor para la película. O sea, no quemar, por ejemplo, ventanas, oportunidades porque firmaron un contrato mundo por un precio bajo. Una película que todavía tiene vida. Cuando dices firmaron un contrato mundo, ¿con una plataforma o con un distribuidor internacional por un precio bajo? Puede ser los dos. Los dos. Por ejemplo, si una película colombiana de súper valor de producción tiene un mensaje muy fuerte y una recepción buena, con prensa, con comentarios del público buenos, no necesariamente es una buena idea, una buena estrategia firmar un contrato mundo en el primer festival, porque van a tener otras personas interesadas en otros festivales. Estás yendo exactamente en contra de mi actividad y de lo que yo intento hacer. Pero te explico, entiendo tu punto y voy a tratar de matizarlo Sí. con como No nosotros lo hay vemos. fórmula perfecta. Por favor, ¿en serio? ¿Tienes algo que preguntarme? Sí, sí. No, pero para aclararlo otra vez, yo siempre es pensando en el productor que no está tan acostumbrado a esto. Una persona que apenas empieza, digamos que un distribuidor internacional, al menos a un agente de ventas, porque no es lo mismo una plataforma mundial, lo que hace no es pagar por lo que vale la película de entrada, simplemente está como pisando, digamos, unos derechos para luego empezar a venderlos y además de acompañarlo en festivales, poner en valor a los autores y demás, y que conforme vaya habiendo ventas, pues el productor vaya recibiendo. Generalmente el deal de un agente de ventas es 25-30% y el resto es del productor. Luego yo diría también lo contrario, no dejarse obnubilar por mínimos garantizados o por precios de entrada un poco más grandes cuando son agentes que de pronto no van a tener tantas ventas o no van a circular en festivales tanto la película. Yo siempre digo que eso es como que el productor en esos puntos tiene que ser como muy taur, porque si tú le dices no espere, pero ¿qué tal que espere y la película en el siguiente festival pues ya no fue tanta? Además que hay muchas películas, hay muchas películas de esos. Es también un, no sé si consejo, pero como un llamado de atención que también hay que hacerle a veces a los productores, recordarles que en el mundo en todo caso están con muchas películas compitiendo con ellos. Entonces yo casi que al contrario de ti diría, si hay alguien que se ve enamorado del proyecto, por muy pequeño que sea, o incluso si es muy grande, pues también, con mayor razón, yo no lo dudaría mucho, incluso en un primer festival, por lo que te estaba diciendo. Pero también entiendo bien que quemar ventanas es una embarrada muy grande de muchos productores, y creo que sobre todo por la parte de festivales que suele suceder, ¿no? Que hay muchos productores que ante un llamado de sirenas de un pequeño festival que a punta de lisonja y buenas palabras los invitan, pero es un pequeño festival, pues pierden el fantasma del... pueden perder premieres mucho más importantes en festivales. ¿Qué opinan de esto que estoy diciendo? Yo creo, efectivamente, creo que como agente de ventas, cuando una película logra tener un agente de ventas y hay o sea, el trabajo que tiene que ser en conjunto es ver cuál es el camino que tiene que seguir la película. O sea, cuáles son las expectativas del productor, cuáles efectivamente, porque a veces las expectativas son muy grandes o pueden ser también muy pocas y uno ve como desde la parte de la gente, le ve mucho más futuro a esa película, mucha más salida. Pero es importante hacer el trabajo. Yo creo que una película tiene que tener un trabajo con un agente de ventas o con un distribuidor, ya sea nacional y todo, un trabajo que implica un plan de distribución, que quiero, que puedo ir viendo. O sea, si voy a festivales y veo que mi película, Emma de Pablo Larraín, funciona perfecto, pero igual voy a salir en sala.
O sea, no es esperar hacer muchos festivales para estrenar en Chile y en otros países. Pero eso tiene que ir, por eso existe este modelo de agente de ventas o distribuidor que apoya al productor y ven en conjunto, idealmente, cuáles son cuál es el mejor camino. Y no dejar pasar también algunas veces estas ofertas que tienen unos mínimos garantizados que aparecen. Hay que evaluarlo. Siempre, cada película es tan distinta de una de otra. El mercado donde uno está, a veces si te dicen llegar a Francia, llegar a Colombia con una película chilena no es fácil. Depende de la película, depende del mercado. Creo que eso se trabaja. Creo que hay que hacer un buen trabajo y el agente de ventas lo hace. Por lo menos, latido. Yo retomo algo que Juliana dijo que me parece súper importante, que es hay que conocer bien la película que uno tiene y con eso elegir los parceros correctos. Por veces una película, y eso a cada etapa pueden ser los coproductores, el festival en que se estrena, el distribuidor local, el agente de ventas. Por veces cada película tiene un distinto circuito y no todas las películas quizás son exitosas si están en Cannes. Puede ser que llene de orgullo el ego de director, productor, de todos, de la mamá, del papá, pero no. Cannes, vamos, por ejemplo, para Berlín, que tiene una sección como panorama, que es enorme y que por veces es un festival más chico, que tiene una competencia y dice a este productor, agente de ventas, yo quiero esta película y la voy a meter en competencia, eventualmente va a ganar y quizás esa participación puede ser más útil y esto es como que estar perdida entre 40 películas que tiene una sección como panorama en Berlín. O sea, como decía Juliana, como conocer su película y elegir cada parcero en cada etapa y no todos los parceros necesitan ser el coproductor más exitoso de Brasil, por ejemplo. Quizás si la película es bien experimental y quizás necesita que sea el productor que conoce ese mundo y no es el productor más potente, pero sí es el productor más indicado para la película. Quizás el documental que se estrena en ITFA es muy distinto del documental que se estrena en el FID Marcel en Francia. Y bueno, eso. Tengo una duda que me envían online. Dice, una ópera prima de bajo perfil, es decir, primera, no actores grandes, no la va a agarrar un agente de ventas así como así. Entonces, el productor se tiene que conseguir un festival. ¿Cómo lo consigue? ¿Se lo consigue solo enviando su película al festival? Esa sería la labor de un agente. Debería conseguir un agente antes que tratar de llegar a un festival, pero ningún agente la va a agarrar si es una película muy chica. ¿Primero el huevo o la gallina? Bueno, yo sí diría, si la película está terminada, ópera prima, por lo menos que lo intente con los agentes de venta, que somos muchos y todos con ganas de descubrir, además, nuevos talentos. Óperas primas buenas siempre es para nosotros un plus, porque luego podemos ir a los festivales y decirles, mira el talento que conseguí, y ellos van a estar contentos con nosotros y luego nos van a programar nuevas películas, es decir, es toda una cadena de intereses. Entonces, yo no diría que entrara derrotado, que primero haga la tarea muy juicioso, que se siente, mande mails y llame a todos los agentes de ventas, y va a mercados pues que tenga la energía y la fuerza de ir a presentarse donde todos, no es fácil, todos estamos súper ocupados en los mercados, pero ahí es donde uno ve también la fuerza del productor, que toca la puerta y se mete y termina presentando de 30 segundos de un teaser que uno dice, uy, aquí hay algo, así uno esté con 1000 cosas, entonces uno le dice a su compañero de adquisiciones, hablo por mí, pero así funciona en casi todas las agencias, párale bolas a este teaser que puede haber algo, entonces toman cita y luego, o sea, sí hay maneras de que una ópera prima llegue a manos de un agente grande, mediano, establecido,
o incluso, y en muchos casos, agentes que apenas están empezando, porque ellos le ponen mucho cariño y mucho amor a sus 2, 3 bebés. Entonces mi primer pues, consejo sería que sí lo intente. Luego, si no consigue un agente de ventas... Perdón, y puedo agregar que es un sello para un festival, para un distribuidor de calidad que una película tenga un agente de ventas. Significa que hay alguien que ya está diciendo yo estoy apostando y no es alguien solitario. Igual lo demás puede pasar y hay que, pero sí es importante, creo, hacer primero la ronda de agentes de ventas. Y luego para festivales, o yo no sé si ustedes quieren responder para esa segunda parte. Es que después encantados de descubrir por nosotros una película y obviamente es el mismo camino que tienen que batallar para llegar a un agente de ventas, es el mismo que tienen que batallar para un festival y pasa. No es que hoy todo es hecho porque quién conoce a quién. No. Sigue pasando, no sé, estaba con un compañero, Daniel Vega, que decía... Mi primera película fue seleccionada para un certificado de Cannes, mandé un DVD, no conocía a nadie. Pasado la selección, todos los agentes de ventas le estaban cayendo para... Cuando ya la película fue seleccionada, o sea, el productor Guerrero no le abrieron la puerta a los agentes de ventas, la seleccionó un festival. Ahora sí van a caer todos los agentes de ventas. Ahora sí el momento... Y entonces, ¿cómo hace este pequeño productor ahora sí es para el elegir? momento, es el momento de conocer lo que uno tiene, lo que justo empezó por decir Juliana. Es el momento de conocer uno mismo el producto, la película, qué palabra fea, perdón, pero producto. La película que uno tiene, la película que uno tiene, porque de nuevo, si es una película muy chiquita, quizás estar con un agente de ventas gigante no es lo ideal, porque el agente gigante tiene distribuidores gigantes igual que están buscando otro tipo de película. Ese contacto es el que Juan quizás sabrás mejor decir, pero es conocer lo que uno tiene para elegir el parcero perfecto, correcto. Yo me vuelvo un poquitico con respecto a los festivales y además me repito, pero es que me parece, nos ha pasado tanto y lo vemos tanto, películas valiosísimas que pierden carreras de festival, circuitos muy interesantes por precipitarse y programar o aceptar la programación de su película en pequeños festivales. Que no ¿Eso quiero decir pasa? que eso no digo pequeño malo, quiero decir ¿Pasa? que no va muchísimo. A nosotros nos Pensé pasa que ya no, porque hoy en día muchísimo. todos tienen como el objetivo de Cannes. Claro, pero también hay que saber que Cannes, Berlín y tal, pues es muy difícil que se lleguen, pero Sí. igual luego hay una especie, como que Hay se un sienten y segundo hagan la escalón. jerarquía, que hagan el orden. Ese orden también tiene que ver con el timing de cuando terminaron la película. Es decir, uno no puede, esa jerarquía no aplica, es un poco más complejo, pero no aplica igual para todas las películas y para todos los momentos del año. Entonces, si uno está a final de otoño, digamos hablando en términos europeos, que es lo que marca un poco la parada de los festivales, pues uno primero lo que le tiraría sería como a Sundance, digamos que sería por ahí por donde empezaría y así empieza a intentar festival por festival. Y como ellas dicen, si la película no tiene perfil de Sundance, pues como se intenta, pero no es ahí donde uno se debe quedar. Y luego lo otro era, ¿qué? Bueno, se me olvidó. Yo quisiera que nos contaras cuándo y cómo se acerca alguien a un agregador, que a veces no sabemos muy bien qué es ni en qué momento se acerca y qué se está saltando, porque estamos hablando un poco de la distribución tradicional y yo no sé si en el auditorio y en la red está alguien preguntándose qué quiere decir eso. Okay. Sí, con el agregador vamos a hablar con quien tiene los derechos transaccional, subscription, table, SVOD. Esos derechos pueden estar con agentes de ventas, distribuidores tradicionales o después de algún tiempo volveren al productor, o si la productora, el director no vende algunos territorios
no tiene representación en algunos territorios, pueden explotarlo directamente con el agregador. Entonces, el agregador va a trabajar los derechos TiVo de SVOD con quien los tiene en un momento. Entonces, por ejemplo, después de la película tener su circuito en festivales y ya conseguir algunos representantes para diferentes territorios, como, no sé, un agente de ventas LATAM, una distribuidora en Francia, Alemania, todavía se quedan algunos países libres, ¿no? Y si después de intentar, no consiguen representación en los Estados Unidos, Canadá, Asia, por ejemplo, pueden abordar a un agregador para intentar explotar estas ventanas directamente con el agregador. Normalmente hacemos esto con distribuidores y agentes de ventas. Entonces, una película que tiene representación, por ejemplo, en Francia, este player, este agente de ventas o distribuidor va a estar en contacto con el agregador para hacer la parte digital. Porque es mucho trabajo. Normalmente para distribuidores y agentes de ventas no tienen expertise para trabajar estas ventanas VOD. Entonces, normalmente ya tienen un socio, un asociado, alguien que trabaja en el VOD. Entonces, por ejemplo, en México, no sé si puedo decir ejemplos, pero una grande distribuidora de teátrico que compra para toda Latinoamérica. Trabaja con nosotros para hacer la parte de VOD. Entonces, no tienen un departamento dentro de la distribuidora para hacer el VOD, porque el papel del agregador es trabajar las películas con cada equipo comercial de cada plataforma, conseguir una buena visibilidad, convencerlos de dar un banner, por ejemplo, y estar siempre en contacto con promociones y a veces tenemos recursos para marketing también. Entonces, es solamente trabajar las ventanas digitales. Es un papel súper específico que los distribuidores tradicionales no tienen tiempo. Están comprando películas, están poniendo en salas y no tienen este tiempo, recursos humanos, personas, para trabajar el digital. O sea, estoy todos los días en contacto con iTunes y Google, pidiendo visibilidad para una película y comunicando los estrenos que van a venir el próximo mes, en 2 meses, y haciendo estas negociaciones con las plataformas. Entonces, sí, entonces es una cuestión de... normalmente trabajamos con distribuidores y agentes de ventas, pero si el director o el productor no ha vendido o no tiene representación en algún territorio y intentas y no consigue, todavía puede él explotar directamente con el agregador esta ventana. Entonces, Mandarin Milky Way tiene contratos con directores, con territorios que no han vendido o no tienen representación, o si es una película súper de nicho, un documental sobre buceo, algo así, y no tiene espacio para eso en salas tradicionales, normalmente hacemos directamente con la productora o el director este tipo de explotación en VOD. Entonces es posible. Entonces como que la cadena vendría siendo, según lo que hemos ido diciendo, es intentar a la gente, si no funciona, ir al festival, y ustedes son una opción en muchos casos para que la película salga en estos medios que hoy por hoy son los más digamos, robustos en términos de visibilidad, que son las plataformas, ¿no? Como que la gente sí puede ir a tocar, siguiendo un poco la pregunta de Claudia, sí puede ir a tocar las puertas de ustedes siendo un productor con una película. Sí pueden. Especialmente si la película tiene una esencia más para el digital, o sea, un documental, algo sobre lifestyle, cocina, deporte, una película que no tiene oportunidades en el circuito tradicional, y que sea más para home entertainment, ¿no? Hay muchas películas así, a veces biografías sobre un cantor, una historia sobre un boxeador, no sé, hay muchas películas que son
casi hechas para el digital. Y ahí pueden entrar en contacto directamente con el agregador. Me hacen una pregunta muy válida y es, queremos entender la labor de cada especialidad en resumen, o sea, agentes, distribuidores, agregadores, porque eso es una confusión bárbara para la gente. Me están diciendo, un agregador, por ejemplo, puede trabajar con aerolíneas directamente, no sé. Como que tratemos de explicar quién. ¿La pregunta de las aerolíneas estaba ahí? Sí. Pues digamos que siempre todo es posible dependiendo de lo que se firme en los contratos. Es una cosa como, a mí me parece bonita dentro de todo este oficio, es que uno puede ser muy creativo a la hora de cerrar un contrato. Uno puede incluir hasta una cena, que entonces por la cena te doy las aerolíneas. No lo he hecho, pero digamos que estoy exagerando, pero como que todo es posible. Pero en el modelo tradicional las aerolíneas no las venderían los agregadores, los agentes de venta se lo suelen quedar peleando con los distribuidores, ¿no? Sí. Pero digamos el estándar actual es que la agente de venta se queda con las aerolíneas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay deals multiterritoriales que no puede hacer el distribuidor nacional, por obvias razones, porque no tiene más países. Entonces él quería era que le dijéramos cuál era la función de cada uno de nosotros. ¿Explicas tú lo que es el agente de venta? Tú lo has Sí. mucho. A ver, yo también funciono como agente de venta y conozco y trabajé mucho tiempo con Latillo también. Bueno, el agente de venta es el que tiene finalmente el contrato, lo que busca, me imagino siempre, y cada vez es más difícil porque obviamente el productor también de repente quiere ir directo a alguien. Entonces el que maneja todos los derechos de la película, la explotación de la película, y es el que ve con el distribuidor de cine el estreno, con las plataformas digitales, la salida, con los canales de televisión, también la venta, es el agente. Ese es el agente, es como el que está por sobre todo, así lo veo yo. Es que mi mamá aún no ha entendido lo que es un agente de ventas, entonces entiendo la dificultad de mucha gente para hacerlo, para entenderlo. Yo lo que digo es que es como si hubiera en el mercado de los tomates alguien que produce los tomates, su objetivo es hacer bien los tomates, como los productores hacer bien las películas, no tienen realmente que saber más, pueden, pero no es su saber hacer. Y tiene que haber alguien que sepa coger los tomates y llevarlos al mercado y ponerlos bonitos, saber a qué mercado llevarlos, maquillarlos, ponerlos en buenas cajitas y luego venderlos a los clientes que luego los van a llevar a los supermercados. Esos somos los agentes de ventas, que somos como muy, muy detrás de toda la cadena, somos el clásico intermediario, que por ahora casi que desafortunadamente no se puede evitar, diría yo. Entonces hacemos que pase a los distribuidores nacionales, domésticos en Corea, Singapur, Argentina, Escandinavia, en fin, en todo el mundo donde podamos. Y luego paralelamente pues están, y digo paralelamente porque no es como que después, es que paralelamente están los agregadores. Pregunta Claudia, para que quede, pregunta Claudia que si un distribuidor es el local. Efectivamente, un distribuidor es el cliente privilegiado de un agente de ventas, porque él, digamos, el agente de ventas sabe ponerlo en el mercado internacional. Somos equipos muchas veces internacionales, multilingües y demás, pero no sabemos las especificidades del mercado chino. Entonces nosotros nos encontramos con los chinos, vemos quién podría ser el mejor distribuidor chino y el que más pague. Bueno, entran muchas variables y el más confiable y demás para poner en valor la película en China. Y estoy hablando de un ejemplo que además es muy real. China es un mercado gigante que está pues en explosión a pesar de ciertas dificultades por la censura. Entonces sí, el distribuidor es el cliente privilegiado hasta el día de hoy del agente de ventas. Paralelamente hay otro cliente privilegiado que son las plataformas Amazon, Netflix, Hulu y demás. Pero también están los festivales y también están los agregadores, que quiero que mejor lo expliquen ustedes. Como en ABC, para un niño chiquito, ¿qué es un agregador y cuál es la función de los festivales en este circuito? Antes de definir agregador otra vez, voy a explicar un poco más sobre mi visión de sales agencies, de agentes de ventas. Por ejemplo, hay agentes de ventas que compran una película para toda América Latina, para una región, ¿no? Y después pueden como venderla otra vez para un distribuidor local, en Brasil, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay un agente de ventas que compra para LATAM, que va a hacer un otro negocio para el mercado brasileño. Entonces, es una región más grande y después tienen
como asociados, clientes más pequeños en la parte doméstica, ¿no? No sé si puedo dar ejemplos, pero hay muchos en LATAM. Y el agregador, bueno, trabajamos con todos ellos, con agentes de ventas y con distribuidores. Eso depende de quién tiene otra vez los derechos de voz. Entonces, por ejemplo, si un agente de ventas... Perdón, yo creo que de pronto es redundar para algunos de ustedes, pero no para todos. Expliquemos lo que es TVOD. Ok. Porque lo estamos dando como por sobreentendido, que todo el mundo Claro. sabe que es MG, es TVOD, Okay. es VOD. Sí, MG, Definámoslo. MG, Minimum Guarantee, garantizado, es una oferta por la película, un precio, ¿no? TVOD es Transactional Video On Demand, que es un término para una ventana de transacción. Entonces, cuando una película está disponible para ser alquilada o comprada en, por ejemplo, iTunes o Google Play o Click México, algo así, NetNow en Brasil, Blim, y SVOD es un término de Subscription Video On Demand, que es por abono. Son plataformas que funcionan por abono. Entonces, Netflix es un ejemplo clásico. Mubi, tienen tantas, Criterion Collection tienen Filmstruck, cosas así. Entonces, Amazon Prime, que puedes abonar a Prime y tener un catálogo de películas a su disposición. Esto es un modelo SVOD. Entonces, el agregador trabaja las dos ventanas VOD, que son TVOD y SVOD. Entonces, pueden hacer deals SVOD representando a un distribuidor o un productor, con Netflix, por ejemplo, y son un intermediario, otra vez más. Normalmente, cuando Netflix tiene un interés en una película, puede ir directamente al productor, pero hace parte de nuestro trabajo también compilar un lineup y presentar a Netflix, porque representamos justamente muchos titulares y es más fácil para ellos hablar con un agregador que con 100 personas. Entonces ya saben que pueden contar con el agregador para tener un lineup curado después de una conversa. Por ejemplo, Netflix me dijo, no sé, quiero películas más de comedia, más de acción, de género, o si no, más art house. Puedes, por favor, hacer un lineup con la curaduría de películas y voy a ver en mi catálogo, las películas están disponibles en SVOD, que tenemos los derechos de SVOD en nuestro contrato, y puedo ofrecer a Netflix hacer esta negociación. Pero a veces pasan directamente, depende si Netflix quiere tener exclusividad. Por ejemplo, normalmente hacemos después de explotar la ventana TVOD. Entonces, ¿crees que es una buena idea poner Me parece que es el la momento. tabla? Sí. Preparamos una... Yo quería dar un tip que siempre doy para entender lo que es TVOD y SVOD, porque finalmente son pues tú de pronto hasta lo sabes mejor, es la versión moderna de lo que antes era comprarse una película. Cuando uno se iba y se compraba una película, eso es transactional VOD, es decir, uno va, paga y compra la película. Eso es lo que hacíamos antes cuando comprábamos un DVD. Sí. SVOD es cuando uno está afiliado a Blockbuster, los que se acordaron, o a videotiendas, y entonces uno podía ir y alquilar las que fueran, se olvidaba la película y luego no la entregaba y le cobraba multa. Eso es SVOD, ¿no? Cuando surgen todas las plataformas digitales, efectivamente lo que se va perdiendo y se va desapareciendo es el video. O sea, si uno se remonta 20 años atrás, 15 años atrás, el video era el dueño y señor de todo. O sea, creció y así mismo cayó. Y surgieron las plataformas. O sea, cuando uno ve hoy día el AVOD o el transaccional, es el video. Porque eso ya se perdió. La gente ya no va a comprar una película, pero sí baja una película de iTunes y la compra y se la deja. Es exactamente lo mismo y creo que incluso en precios van de la mano. Y hay todavía un otro tipo de VOD, que es AVOD, que mencionó Marina, que es ad-based. Entonces, cuando la película está prácticamente de gracia, no solo hay comerciales o publicidad, como en el caso de YouTube. Yeah. Porque es gratis. Entonces, bueno, preparamos
un poco una línea de tiempo de una vida de una película con algunos ejemplos grandes de players. Pero es algo general, no hay una fórmula como perfecta del orden. Por ejemplo, Netflix o Amazon pueden encontrar una película en un festival y ofrecer un contrato para SVOD de exclusividad Netflix. Y ahí el productor o el agente de ventas, la persona que está responsable por la película en el festival, va a tener que pensar, considerar, esta oferta vale la pena para quemar la ventana transaccional, para no hacer DVDs, etc. Entonces, es algo que está ocurriendo cada vez más. Sí, ¿no? voy a como ejemplificarlo. Nosotros como agentes de venta tratamos de seguir este camino, incluyéndolos a todos y cada uno de ellos, pero hoy por hoy está sucediendo que ellos, al ver que hay mucho éxito acá con ellos, pues quieren comerse todo esto, obviamente poniendo mucho dinero. Eso es algo que para muchos productores es un ideal, para otros no tanto, porque se sacrifican muchas ventanas y en particular se sacrifica el prestigio y las conexiones y demás que da la circulación en festivales. Pero bueno, todo eso está compensado por muchos ceros en los deals. Sí. Sí. Gracias. Nuevamente una invitación. En marzo de este año publicamos un documento sobre la distribución en Colombia que buscaba explicar un comportamiento del año pasado, del 2018, y llegamos a un esquema bastante similar, entonces eso me tranquiliza bastante. Tengo una pregunta muy en línea con lo que dice Juan. Está disponible en la página de Proimágenes Colombia, en la sección de estadísticas, sin en cifras. Es un PDF que pueden descargar y está todo el documento completo. Acá la pregunta que quiero hacer es, Juliana hablaba sobre esa posibilidad de pautar vía banner, asumo que es en TVOD. El agregador tiene la capacidad de negociar con las SVOD para que mi película aparezca de primera en la sugerencia de los algoritmos de Netflix, de Amazon, de Hulu, etc. ¿O es un espacio que hasta ya no entendemos? Porque hasta hoy lo que el algoritmo controla realmente no es lo que vemos, sino lo que no vemos, ¿no? Entonces, llegar a ese nivel de entender. El agregador no puede garantizar nada. No puede garantizar ninguna visibilidad. Eso está en las manos de las plataformas, completamente. Entonces, lo que hicimos es trabajar una relación comercial con ellas para tener más como leverage, tener más apalancamiento. Sí, gracias. Para hacer algunos pedidos especiales. Es una relación comercial. Entonces, no podemos garantizar que, no sé, Apple TV va a poner un banner para una película que para nosotros es importante, pero podemos pedir y lo que hacemos es dar puntos fuertes de cada película, los premios, la prensa, todas las informaciones que van a impulsionar e intentar persuadir las plataformas de dar atención y dar más visibilidad, pero no podemos garantizar. Y no es algo pago. A veces algunas personas piensan que podemos pagar para tener un banner. No, es totalmente editorial. Bueno, algunas plataformas en los Estados Unidos están ofreciendo como vender espacios en sus tiendas, pero realmente no es ético y no es la norma. La norma es tener programadores, editores de cada plataforma que conocen a su público, a su territorio, y van a elegir películas que interesen a este grupo de personas en estos países. Y bueno, no podemos garantizar visibilidad. Una pregunta, ¿y cómo funciona el tema de los derechos territoriales? Porque tú al comienzo dijiste que a veces cometen el error de vender un worldwide, pero entonces, ¿cómo sería la sugerencia, digamos? En esta línea de tiempo, ¿cómo se maneja lo de los derechos territoriales? Si cometo el error de entrar con un agente de ventas y venderle y que el agente de ventas venda el derecho territorial, porque
perdón, me enredé. Uno de los consejos que le dan a uno normalmente es como no vendas tu territorio, por ejemplo, para un productor de primerazo. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el consejo respecto a todos los derechos territoriales teniendo en cuenta todo este universo de plataformas? Bueno, sí, retomo eso porque me parece súper importante. También ha pasado y también sigue pasando que los productores, sobre todo latinoamericanos, entregan su país y eso luego complica ventas regionales. Entonces, como que siempre hay que conservar el país y además incluso, no sé si aquí lo estoy complejizando un poco, pero lo digo de todos modos, hay una cosa que se llama la ventana regional panamericana que es súper importante porque nosotros somos la única región o las pocas regiones del mundo que tenemos una lengua común y una cultura común y una película que se ve en Tierra del Fuego se puede ver en la frontera con Estados Unidos e incluso en Estados Unidos en lo que se llama el US Hispanic. Luego todo un continente puede gozar de la misma película. Entonces en los contratos, sobre todo con los agentes de ventas, los productores tienen que primero, conservar su territorio, pues para poder estrenar en salas y cumplir compromisos de financiación con canales, con el fondo y demás. O sea, el productor ahí establece una relación directa con el distribuidor cuando es doméstico. Claro, claro. Yo compré una película colombiana y en principio, salvo que sea algo muy raro, yo no voy a buscar un distribuidor en Colombia, es el productor. El productor está aquí, tiene sus vínculos, pero lo que además tiene que hacer el productor cuando firma con un agente de ventas es conservar la ventana panregional, es decir, que no haya vendido a ninguna televisión en Chile o a ningún... Exacto, que muchas veces porque les ofrecen unos miles de euros, pues te la vendo a la televisión en Chile, te la vendo a alguna Free TV en México, y cuando llegan actores mayores que pueden ofrecer una buena cantidad de dinero fuera de visibilidad para la película, ya no se la podemos nosotros como agentes vender, porque ellos buscan es la exclusividad y la compran en todo el territorio del continental, digamos. Entonces, eso es como súper importante y suele suceder que rápidamente vendan, como que desmembren la película o los derechos de la película en el continente. Entonces ya hay un agente de ventas le va a decir, pero me dañaste la venta más importante, te dañaste tu venta más importante, entonces es posible que no te tomen la película. Sería como un consejo en esto de lo territorial. Y luego, no sé si ustedes algo más quisieran agregar. No, yo creo que, como dice Juan, o sea, es fundamental que el productor transparente eso, que diga, mira, yo hice una venta a Caracol, pero bueno, yo le voy a decir efectivamente cuándo es su fecha de exhibición. A mí personalmente con películas chilenas me pasó y me sigue pasando mucho que tengo que estar como muy resguardada de eso, porque, y lo entiendo, para financiar de repente, terminar la película, una preventa de televisión chilena les sirve mucho. TVN por muchos años fue el que les avaló la última colita de la película. Pero cuando llegamos de repente a los panregionales, un DirecTV o un HBO o lo que fuera, no sé, estamos a punto de exhibir en HBO y resulta que están promocionando la película en un canal nacional. Entonces, y eso sigue pasando, a veces con gente que sabe bien. O de repente en Netflix. Uno hace un acuerdo con Netflix o cualquier SVOD y también. Pero el productor viene, pero acuérdate que tengo, y una vez se no sabe, o sea, de verdad que, porque eso hay que transparentarlo. O sea, el productor tiene que decir, tengo ventas locales, y decirle también a los canales a su vez, yo te aviso cuándo puedes emitir. Yo entiendo que obviamente a veces los canales tienen fecha y no pueden esperar 4 años ni 3 años, pero sí es algo que tienen que considerar en su plan de negocio, el productor, en conjunto con la gente. Sí, como que la lógica es la misma, no sacrificar algo potencialmente muy bueno, así como con los festivales, por la inmediatez de un canal o una difusión local que puede dañar algo continental. Iba a dar un ejemplo de una película que llegó a Under Milky Way, que ya estaba disponible en Amazon Prime, y bueno, para nosotros no hace sentido, no hay interés explotar una película en el transactional si ya está en Amazon Prime. Entonces, a veces el productor o el director está muy ansioso para que la película esté disponible o sea visible en una plataforma como Amazon Prime, pero hay diferentes modelos de negocios, otra vez. Pueden hacer una adquisición
ofrecer un precio, un MG por la película, pero hay también en Amazon Prime un modelo que es por watch time, que es prácticamente poner la película, como dar la película a Amazon para llenar a la tienda virtual y pagan como $1 por watch, por cada vez por minutos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de algo que estaría quemando la ventana transactional, porque si ya está en una plataforma por abono, nadie va a querer comprar una película o alquilar por un precio más alto. Entonces, por eso hay un orden más o menos a respetar si quieren hacer más o menos en este orden, porque a no ser que tienen una oferta muy grande de Netflix, de las otras de subscription, no hace, en mi punto de vista no hace sentido quemar a las otras. Sí. Habías dicho que es una forma de negociación el MG, pero ¿cómo funciona el MG en concreto? Depende de los territorios disponibles, del tamaño de la película. Sí, el concepto de MG, mínimo garantizado, es pagar un dinero que está garantizado, pero que en principio no es el único y que uno esperaría que no fuera el único. Por ejemplo, hay una película colombiana que me gusta, entonces yo le doy un MG pequeñito, digamos, como decíamos, pero que trato de seducir al productor diciéndole que somos una agencia establecida, que le vamos a querer y mover en buenos festivales y a generarle buenas ventas en la medida de nuestras posibilidades y del potencial de la película. Si eso sucede, si nosotros vendemos… Sí, puedo dar ejemplos concretos. Nosotros pagamos entre 10.000 para una película que veamos de arte y ensayo complicada, pero que nos va a dar prestigio y que le va a dar prestigio al realizador, y que luego ese realizador va a poder hacer nuevas películas con las cuales quisiéramos trabajar, pero porque es realmente poquito. E incluso a veces no pagamos nada porque pues sentimos que es posible que no se venda para nada, pero que hay un potencial incierto. El MG puede ser inexistente, puede ser cero, hasta 100, 150, 200, 300, depende del cast, depende del realizador que haya detrás. Hay películas que uno le dicen los actores, el plot, el género y el director, y uno puede decir te doy $300.000, o sea, pero pues tiene que todo estar basado en documentos legales que lo acrediten. Pero hay gente que compra películas solo con el package, digamos, porque tiene más pierde una película por la que uno invierte 20.000 siendo un realizador desconocido, ópera prima, una película, digamos, contemplativa que además no tiene un gran festival. Sale más caro gastar 20.000 ahí para nosotros que 300.000 en una película con un super cast y con todo lo que yo estaba diciendo. Es paradójico, pero es así. Entonces el mínimo garantizado es lo que nosotros damos. Y luego empezamos a vender territorio por territorio o a pasar agregadores que lo van a monetizar. Empezamos a moverlo en festivales, los festivales son instancias de mercado importantísimas, a pesar de que lo que los mueve muchas veces es la cinefilia, ¿cómo se dice? La paillette, las lentejuelas y todo. Finalmente lo que hay detrás es también mucho impulso comercial para nosotros. Entonces, si nosotros vamos vendiendo territorio por territorio, pues el mínimo garantizado ya se va, una vez recuperemos nuestros gastos, se va amortizando y vamos a entregarle más dinero al productor. Eso significa mínimo garantizado. ¿Fue claro? Bueno. SMG es un proceso de negociación productor-agente de ventas. O sea, yo llego con mi película y vamos ahí en un tira y afloje. Sí, el concepto de MG sirve en todas las instancias, pero en principio sí es productor con agente de ventas. Yo te diré en principio que no te va a dar un MG. Si es una ópera prima, tú me dirás que no, y ahí vamos viendo. Tú me dirás que tienes otros agentes de ventas interesados, yo te diré que tengo otras películas que puedo comprar. No, de verdad, o sea, te lo estoy diciendo para el día de esto de vender una película o de ponerla en un agente de ventas. Y también hay MG, incluso con festivales, ¿no? Que festivales a veces les pagan un dinero porque presentan la película. Me ha llegado el caso. Pero ya es otra cosa.
No, se llama screening fee. El MG creo que es fácil entender cuando uno dice que es un adelanto sobre la receta que el productor va a recibir de las ventas que la gente de ventas va a hacer, ¿no? Un adelanto. O sea, en realidad es un adelanto basado en el trabajo que va a hacer el agente de ventas, que va a ser descontado de la ganancia que va a recibir el productor. Imaginemos que Juan trabajó una película, imaginemos que logró un acuerdo de no pagar un MG y vender la película, logró 50.000, bueno, pienso en euros, pero imaginemos después, entonces si hubiera pago un adelanto, ese adelanto se subtrae de la ganancia que ha hecho con su trabajo. Es un adelanto. Sí. Juan, ¿y esos porcentajes de venta se negocian antes del mínimo garantizado? O sea, ¿o los porcentajes de venta son diferentes dependiendo de la ventana? No, el acuerdo estándar, hoy otra vez, es que hablamos de estándares que pueden variar, pero el acuerdo estándar es dar un mínimo garantizado al agente de ventas y se queda el agente de ventas con un 25% de lo que venda. Pero cuando empieza a vender, lo primero que recupera, obviamente, no, ni siquiera son los gastos, porque nosotros tenemos unos gastos muy importantes de representación. Nosotros tenemos cantidad de viajes al año, vamos a todos esos mercados, nos cuesta hoteles, nos cuesta manutención, hacemos marketing específico de las películas, y todo eso primero lo recuperamos, luego recuperamos el mínimo garantizado y luego cogemos nuestra comisión del 25% y luego le pasamos el 75 o 70% al productor. Pero el concepto de MG también se aplica con los distribuidores nacionales de los que hablábamos. Es decir, que ellos nos pagan a nosotros también con el mismo esquema, pues que no va a repetir, un mínimo garantizado. El sueco me da un mínimo garantizado, pero yo espero que él, por su explotación en salas, lo mismo, TiVo, Pay TV y demás, pues tenga mucho más dinero, me lo reporte y pues que nosotros tengamos más dinero de esa venta y nosotros le podamos dar al productor lo que sacó el distribuidor sueco. Lo que pasa es que esto ya supone un trabajo pesado de control, porque uno no sabe qué pasó en Suecia. Bueno, con un sueco es un mal ejemplo porque son muy serios, pero uno no sabe qué pasó en China. Y esa también es nuestra tarea, como fiscalizar en la medida de nuestras posibilidades lo que pase con la película internacionalmente, que para el productor aquí en Colombia es mucho más complicado. ¿Por cuánto tiempo hacemos estos deals? Preguntan aquí. El estándar son 10 años, pero cada vez más quisiéramos que fuera más largo. Y hay veces que los productores no quieren, entonces exigen que sean 7 años. Hay una pugna ahí, pero el estándar son 10 años. Eso no quiere decir que son 10 años para negociar, pero si yo le vendo en el 9º año una película a un distribuidor francés para su catálogo, para un canal nuevo que puso una película por 3 años, quiere decir que el productor francés va a poder explotar la película esos 3 años, así se extienda de los 10 años que yo firmé con el productor. ¿Sí me entienden? Son 10 años para firmar, pero si hay derechos temporales que exceden esos 10 años dentro de los clientes, se debe poder aceptar. Quería agregar algo. Por ejemplo, un agregador hoy puede tener un modelo híbrido de negocio que puede tener, por ejemplo, under MQA hay un departamento de adquisiciones también. El modelo principal de negocios es de agregación, que es un revenue share, modelo de revenue share, que funciona con una comisión también. Entonces no compramos películas para explotar en plataformas digitales, pero quedamos con una parte de las ventas. Revenue share, entonces es un modelo que es de compartir las ventas. O sea, no compramos en el modelo principal de agregación de un agregador, no compramos películas, pero licenciamos
ponemos en las plataformas digitales y por ese trabajo de trabajar con equipos comerciales, de pasar por toda la parte técnica y comercial, marketing, todo eso, quedamos con 25 a 30%, 20 a 30% de comisión de las ventas transactional. Y hay un modelo que es parecido con una distribuidora normal, que es de adquisiciones también. Under Milky Way, como agregador internacional, ya tienen una experiencia, una posición que tenemos dinero para comprar películas también. Los derechos, todos los derechos para explotar como queremos. Entonces, por ejemplo, ya lanzamos en salas en los Estados Unidos Django, por ejemplo, una película que abrió la Berlinale de 2017. Compramos la película para los Estados Unidos y hicimos una experimentación, un experimento con esta película que compramos y hicimos el booking en salas y después el transaccional, así se pasó. Pero es una parte más pequeña, en nuestro caso, de Milky Way, no es el modelo principal de negocio. Pero también se puede pasar que hoy agregadores tienen ese modelo híbrido. Ok, aquí tenemos una pregunta de quienes nos ven en la transmisión y dice, ¿esta forma de distribución contempla también a los cortometrajes? Esta vida que ustedes nos ponen de la línea de tiempo de una película. En el caso del agregador, no, solo trabajamos largos y series, pero más largos. Quizá Pamela es la más llamada a poder responder esta pregunta. Pamela, Marina, perdón. No, o sea, yo he trabajado cortometrajes, no solo chilenos, pero o sea, es encontrar el lugar justo. O sea, yo no tengo mucha más experiencia, los he puesto en el mercado de Estados Unidos, en circuitos que son más alternativos, como en librerías también en Estados Unidos, pero no sé, festivales a lo mejor. No, y creo que hay agentes de ventas especializados en cortos y plataformas, por más que hay menos, también especializadas en cortos, y hay festivales que eso creo que es lo más común, festivales generales grandes que tienen también secciones de cortos y festivales solo dedicados a cortos, pero creo que cada uno de estos agentes de la línea de tiempo tienen tienen algunos players especializados en cortos también. Sí, yo le diría que hay agentes de ventas especializados en eso y que los busquen, que los hay, Sí. son fácilmente encontrables, y que la economía del corto es desde luego mucho más discreta que la de largo, y no las cadenas. Yo creo que las ventanas no son las mismas, es sobre todo festivales y ventas a televisión. Acá, porque theatrical, bueno, a veces se logra, bueno, en Colombia, como en muchos otros países, hay leyes que fomentan la distribución de los cortos, pero no es como en los largos. Tenemos que ir cerrando, o sea que si había alguien. Vale. Mientras eso, hay algo que yo sí quisiera que nos contara Marina, que es lo que está haciendo actualmente, porque me resultó súper interesante y no es como tan usual, entonces resulta un actor nuevo en este panorama. Sí. Bueno, Zapping TV es una plataforma para ver televisión en línea. Ustedes, todos América Latina, el mundo del cable, digamos, todos crecimos con el cable, ¿cierto? Esto viene a reemplazar el cable y obviamente es un fenómeno que ya en Estados Unidos se está dando hace más de 5 años, que la gente cortó el cable. Este es el servicio efectivamente para eso, un servicio mucho más barato, que no tiene decodificadores, no tiene cable, no tiene nada, y te permite ver televisión en vivo. En nuestro caso no hemos implementado el SVOD porque no es lo que queremos todavía. Queremos que la experiencia sea tan espectacular que la gente efectivamente corte el cable. Y claro, que es difícil porque la industria del cable en América Latina es fuerte. Yo tengo cable, me cuesta sacarlo y no lo uso, y pago mucho. Entonces, pero las nuevas generaciones no. Están acostumbradas a tener Netflix y para ellos tener un servicio como Zapping TV que solamente te permite ver de repente qué está pasando. Hoy en Chile no sé, está quemando la moneda, prendo la televisión, tengo Zapping.
por mucho menos plata. Y es una plataforma nueva que en un mediano plazo va a tener un modelo de SVOD. O sea, los mismos canales nos van a proveer de material y a la vez nosotros queremos también comprar y desarrollar algunas cosas. Incluso vamos a desarrollar canales, pero eso es un proyecto que ya es para el próximo año, así como también queremos que Zapping no sea solamente en Chile, no existe en Chile, si bien es nuestro mercado de experimentación. Colombia es como el segundo de esto, porque creíamos que acá ya hemos avanzado mucho con los canales locales, que es lo único que nos falta, y después obviamente extender los contratos que tenemos con Turner, Fox y Disney principalmente. Bueno, ese es solo un slide que muestra dos escenarios entre un agregador, que puede ser también un distribuidor, y un productor sobre su película, un poco sobre este intercambio y cuáles son las preguntas que pueden pasar. Entonces, por ejemplo, algunas cuestiones que el agregador va a querer saber sobre la película es primeramente hacer un análisis de la película, ¿no? ¿Quiénes son los actores, el género, el director, si es la primera película o si el director ya tiene una trayectoria, la calidad de producción, el presupuesto, premios, prensa, etc. En cuál ventana ya se encuentra la película, cuál es su estatus dentro de su larga vida. Entonces, si ya está en festivales, si ya fue explotada en salas de cine, transaction, etc. Cuáles territorios y derechos están disponibles es la cosa más importante para hacer un plan de distribución. Y cuáles derechos ya fueron concedidos a quién. Entonces, cuáles territorios están disponibles y cuáles ventanas. Y, claro, eso es muy importante, los recursos y materiales disponibles. Entonces, por ejemplo, si ese productor ya tiene subtítulos en inglés, en portugués, brasileño, francés, eso permite más facilidad para trabajar estas películas en esos territorios, porque ya fueron hechos esos materiales. Y claro, como plataformas digitales tienen una exigencia muy grande con materiales en HD, entonces no podemos como explotar una película solamente con una versión de baja calidad. Algunas otras preguntas que un productor puede hacer a un agregador o un distribuidor es pedir un plan de distribución, ¿no? Local, internacional, cuáles plataformas, cuáles salas, no sé, cuál es la realidad para la película que hace sentido explotar, cuáles ventanas intentar explotar y por qué. Expectativa de ventas es algo que tengo que preparar para mis clientes y titulares. Entonces, el VOD es muy abstracto y quieren saber los productores y agentes de ventas y distribuidores cuál es la expectativa de venta para una película, lo que es muy difícil de decir, pero tenemos un banco de datos que podemos hacer una previsión, una estimativa de las ventas realista, optimista y pesimista con base en el perfil de la película. Entonces, si la película tiene un tema universal, LGBT, el budget, el presupuesto de la película, podemos hacer una comparación con la película que ya explotamos y dar una idea de un escopo de ventas para el cliente. Y sí, es eso, una referencia de películas que ya trabajamos y clientes que ya representamos. Bien, bueno, ya sabiendo un poco cómo trabaja un agregador, una curadora de festivales, una experta en lo que es ventas internacionales y ahora experimentando con su Zapping TV, los dejamos diciéndoles, por mi lado en todo caso, que aunque hay métodos clásicos de acercarse a esos agentes, no solo yo, a los agentes en general, para que las películas circulen, todas estas cosas que parecen muy complejas también son posibilidades que le dan a los productores y los realizadores, que la circulación de cine hoy ha cambiado mucho y aunque haya cosas y retos difíciles, yo creo que también hay grandes posibilidades y grandes potencialidades. Entonces, ojalá les haya servido mucho aquí la sabiduría de estas personas y sus preguntas. Gracias. Gracias.